bienvenidas, bienvenidos a esta mañana hermosa que se llama Murad Divino Tesoro. Qué lindo empezar la mañana así. Siento que de este programa me voy a ir sin dolor de cabeza y ahora vamos a descubrir por qué. Buenos días, Marce. Hola, Cami, bienvenida otra vez reemplazando a Nati. Sí, le mandamos un beso gigante. Ya el próximo grande. programa Nati va a estar acá, mientras le vamos a cuidar el lugar de la mejor manera posible, aprendiendo un montón. Y hoy nos visita alguien muy especial, porque nos pasa mucho esto de repente solucionar el dolor de cabeza con una pastilla automáticamente, pero es mucho más profundo que eso. Y Facu Pereira hoy nos va a hablar de eso. ¿Cómo estás, Facu? Muy contento de estar acá, extrañando a la Nati, pero la verdad que... Bueno, pero no me lo digas así en la cara tampoco, Facu. Debo decir que vos la suplantás mucho mejor. Hoy se ponía re barroso el inicio del programa. Facu, yo te ayudo. Esto al final del programa se cree más, pero recién arranca ni sabe cómo lo va a manejar. Sí, Así totalmente. Vamos a editar esta parte y seguimos con el programa. Queremos decirles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, se van a encontrar todo el contenido de todos los programas, pero también todo lo que va sucediendo en este vivo, que está buenísimo, porque tenemos un montón de programas y en cada uno se aprende algo diferente. Nuestras redes sociales son Somos Murad en Instagram, en TikTok y en Twitter, y obviamente pueden ver todos los programas en nuestro canal de YouTube. Quiero empezar ya con este tema porque, Facu, es muy interesante todo lo que vamos a aprender hoy. Le dije antes de empezar, mi inbox de Instagram está lleno de mi mamá que me manda todos los videos de Facu como diciendo Cami esto. Es súper interesante todo, y sobre todo este método que creó Facu para la migraña sin el uso de farmacológicos. Bueno, exactamente. Tenemos una buena noticia para todos aquellos que sufren dolor de cabeza, porque con métodos naturales se puede aliviar hasta un 60% según un último paper que publicamos hace poquito en una revista muy importante con 7.000 pacientes. 60% de las personas alivian su migraña. Hoy se los cuento. Por favor, Facu, quiero empezar a desentrañar un poco cómo es esto, cómo nace este método. Nace mi padre, un gran estudioso, muy fanático de la medicina y con la mente muy abierta. Desde chiquito yo veía que él compraba miles de libros de medicinas no aceptadas, no convencionales, y nunca se dejaba regir por el dogma. Y él tenía siempre apertura, iba a los congresos, hablaba con todos los médicos, naturistas, ayurvédicas, gastroenterólogos, y sacaba sus propias conclusiones. Y él, cuando yo regreso de mi formación de Buenos Aires, me cuenta que... Vos sos médico gastroenterólogo. Yo soy también clínico y después hice 2 residencias, clínica y después hice gastroenterología. Bien. Y cuando vuelvo a Chipoleti a trabajar con él, me cuenta, veo... Encima en Chipoleti, un pueblo, digamos, en ese momento, todo lo que era... Tal cual. Él era un médico tenían esos médicos que venían de todas las provincias y tenía 1 hora y media de espera. Claro. Se quedaba 1 hora hablando con los pacientes, médicos del pueblo, pero él había encontrado una forma que yo al principio descreía totalmente y me enojaba con él porque no había ciencia atrás de eso, una forma de solucionar migrañas, artritis, tristeza, psoriasis, con cambios de la alimentación. Bueno, con el tiempo me fui dando cuenta que había algo de cierto y empecé a investigar qué había atrás de eso y encontré esta teoría que se llama intestino permeable. Intestino permeable es una teoría que todavía no está demostrada por la ciencia, pero hay mucha movida, en especial en Estados Unidos, con la medicina funcional, que explica que cuando el intestino se pone más permeable, se pincha, empiezan a pasar toxinas de la materia fecal a la sangre, así le explico a los pacientes, y eso puede inflamarnos por dentro, poner el sistema inmunológico hiperactivo, entonces acelerar procesos de inflamación. Síntomas como migraña, dolores articulares, hormigueos, hinchazón de manos, pies y caras, sobrepeso, fatiga, bueno, una lista de casi 90 síntomas. Y leí también como... visión borrosa, neblina mental, aftas, dolor en los ganglios, fascitis plantar. Tremendo. El síndrome de las piernas inquietas, párenme porque la lista... No, es que está buenísimo para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están viendo, si de repente tienen alguno de estos síntomas, porque seguramente intentaron de todo, que también veo mucho también en tus plataformas que la gente dice, che, intenté de todo hasta que no reseteé, no logré realmente cambiar esto. Sí, para un poco, Cami, porque también yo quiero decir algo. Escúchame, ¿cómo estás hablando hoy? Es que a mí me reinteresa el tema, me parece súper interesante. No, sí, ya te veo. Pero no, quería acotar esto, sí, lo que dice Facu. Primero, la aduana se distrae, empiezan a aparecer un montón de cosas dentro del organismo, que sería la frontera entre el afuera y el adentro. Y en cuanto a esto, para que la gente se entere también, cualquier cosa que sienta,
en principio tiene que pensar, hasta que no se demuestre lo contrario, que es lo que dice Facu, que es el leaky gut, el intestino permeable, porque la aduana, que es la que preserva nuestra seguridad, se distrae. La aduana es el moco, es la célula, la microbiota. Bueno, lo que decís es maravilloso porque hoy en día cada vez se entiende más que primero el intestino. Cualquier paciente que viene, como dice Marce, cualquier paciente que viene en general es probable que tenga el intestino permeable, porque el 30% de la población tiene intestino permeable. Ya partimos que el 25% de la población tiene sensibilidad al gluten no celíaca, que es la causa número 1 de intestino permeable. Y después el otro 10 tienen otras intolerancias alimentarias y un poquito más de estrés. O sea, yo creo que hay hoy 15 millones de argentinos que tienen el intestino permeable con su salud afectada y no lo saben. Entonces, ¿cómo me doy cuenta, Facu, si tengo el intestino permeable? ¿cómo te das cuenta? Nosotros desarrollamos un autotest para sospechar, porque todavía no es científico, es un método de orientación nada más, pero básicamente es así. Cualquier persona que tiene un síntoma digestivo, sea reflujo, hinchazón, dolor de panza, colon irritable, diarrea, el famoso SIBO entra también en SIBO, cualquier problema que tengas en la panza, cualquiera, si a eso le asocias 2 o más de los síntomas de intestino permeable, como te dije, dolores de cabeza, hormigueos o adormecimientos, erupciones en la piel, hinchazón de mano, pies y cara, cansancio y dolor articular, es probable que tengas el intestino permeable, ¿no? ¿Y el dolor de cabeza cada cuánto? Porque sí, por ahí me agarra una vez cada 2 meses el dolor de cabeza. No importa, nosotros decimos, ¿tenés dolor de cabeza? ¿Tenés reflujo? ¿Tenés sospecha de intestino? La frecuencia no importa. Bien. Si tenés una vez cada 5 años, no, pero no importa. Si vos tenés un dolor de cabeza que te afecta tu calidad de vida, ya está. Entonces, ahí esa es la sospecha que tenemos nosotros, que todavía, como vuelvo a insistir, no es científico, entonces obviamente es todavía de orientación, pero nos sirve. Esto lo desarrollamos yo cuando descubro todo esto, empecé a ver que mis pacientes, y tengo una paciente que cuento en mi primer libro, que es la paciente 1, que yo estaba en el hospital de Sipo, y cae una señora, era medio aburrido, ¿no? Todo reflujo, gastritis, hinchazón, y cae con la panza hinchada, y me dice, doctor, me mandan por gastritis, y la señora con muleta, ¿no? Todo hinchada. ¿Y qué te pasa? Una lista de síntomas, estaba deprimida, con 4 antidepresivos, estaba con morfina, fibromialgia, dolores, alergia, sobrepeso, cada vez más triste. Era una tristeza caminando, pobre. Y en ese momento le dije, ¿no crees que hagamos? Comía mal, porque nadie le había dicho que la comida era importante. Y le dije, ¿no crees que hagamos una pruebita? A los 15 días de la dieta vino que no tenía más dolor. Le sacamos todos los analgésicos. Al mes ya estaba contenta. Le sacamos de los 4 antidepresivos, le quedó uno solo, que lo continuó 1 año, y hoy me la encuentro en el Chipoleti y es una sensibilidad al gluten, que si come mucho gluten le hace mal y si come poquito no pasa nada, ¿no? Mira, tu papá diciéndote, para vos, Facu. Sí. Es lo que le pasa a todo el mundo. Si comemos poquito gluten no pasa nada, si comemos mucho nos va a pasar a todos. Exacto. Todos somos sensibles al gluten porque es una proteína vegetal para la cual no estamos armados para resolver o cortarla para que ingrese, ¿no? Claro, como dice Marce, el trigo aparece después que el ser humano. O sea, primero se crea el ser humano y después aparece el trigo. Entonces no estamos genéticamente preparados para el trigo. Por eso hay tanta gente sensible. Entonces, volviendo a la importancia de saber quiénes tienen intestino permeable o no. Entonces, por ejemplo, si alguien que nos escucha dice, bueno, ¿cómo sé? A mí me duele el codo nada más. Bueno, si te duele el codo, anda al traumatólogo, pero si te duele el codo y aparte tenés los otros síntomas, o sea, tenés algún síntoma digestivo y encima fuiste al traumatólogo, no te lo soluciona y también tenés dolor de cabeza, hormigueos, erupciones, hay más síntomas, ¿no? Te lo dije cortito, pero tenemos también rinitis, sinusitis, afta, dolor en los ganglios, tener una enfermedad autoinmune como Hashimoto, si te operaron de la vesícula también tenés más posibilidades de tener intestino permeable. Inestabilidad anímica también es otro de los síntomas. Eso es lo que quiero preguntarte, Facu, porque en una enumeración de cosas me nombrás por un lado psoriasis y por otro lado me decís tristeza, como si estuvieran en el mismo nivel, digo. ¿Cómo es esa relación? Todos los síntomas, nosotros tenemos descrito 90 síntomas que pueden estar asociados, o sea, 90 síntomas que hemos curado, resuelto para siempre con nuestro método. Son tan inespecíficos, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico es el que se enferma cuando, como decía Marce, cuando las toxinas
se filtran, el sistema inmunológico se hiperactiva, se sobrecarga, empieza a liberar muchas bombitas o citoquinas. Entonces, el sistema inmunológico te afecta desde el piel, el pelo, la cabeza, el ánimo, las articulaciones. Entonces, estos pacientes son policonsultadores, polimedicados, porque en general marean, confunden. Se confunden ellos mismos, porque nadie asocia los puntos, y confunden mucho a los médicos, porque los médicos no están, la mayoría en la Facultad de Medicina todavía no se enseña esto, no están preparados todavía para esto, ¿no? De hecho, uno mismo, mis colegas mucho no me creen, me critican porque todavía yo, si bien estoy trabajando para la ciencia, todavía no tengo la certeza de que esto termina sí. Que quiero decir un par de cosas. No, que la certeza... ahí tengo el blog de notas de Marce. No. Son todavía diagnósticos presuntivos, ¿no? Sí. Yo no te puedo decir, che, vos tenés intestino permeable. No. Sí. Ahora sí, a mí me gusta mucho, y en los papers que trabajamos con mi hermano, le ponemos otro nombre que se llama impacto extradigestivo de mal funcionamiento intestinal, para que los colegas no se enojen. Claro. Ahora, después de lo que diga Marce, vamos a hablar de eso, porque quiero que profundicemos en el estudio, Facu, que eso sí tenemos, ¿no? Esos datos. Esto, volviendo a la pregunta que hiciste vos, que decíamos, cuando algo extraño entra al organismo, cualquier parte del organismo es agredida y puede expresarse. Por eso esto se llama sintomatología proteiforme, o sea, no responde a nada porque el paciente tiene todo en cualquier lugar y no responde a ningún síndrome, a ninguna enfermedad con nombre y apellido, como les gusta ponerle nombre y apellido a la medicina centralizada. Eso por un lado. Y por el otro lado, nombraste varias veces, esto no tiene evidencia científica. Yo quiero aclarar esto, la evidencia empírica siempre es mucho más representativa que la científica en un par de aspectos. Primero, que la evidencia científica necesita un tiempo y una calidad de estudio que hoy lamentablemente tenemos muy poco. Ese tiempo, estamos hablando de 2 generaciones quizás, por lo tanto ese paciente no va a tener ninguna oportunidad, no. Y el otro punto es que la evidencia empírica basada en lo que es una acomodación de la alimentación, ¿qué evidencia científica tiene que tener? Solamente la sintomatología que persiste, aumenta o desaparece en ese paciente y ya. Y los resultados que le van dando a ese paciente de la medicina así tradicional, ¿no? Por eso este estudio con un N enorme, 7.000 pacientes es un montón, sí. N es la cantidad de pacientes de cada estudio, está buenísimo, por lo que hace es, mirá, sacá todo lo que sabemos que generalmente produce inflamación y hace mal, y es prescindible, y después vamos acomodando todo de poco, que ahora lo va a contar. Lo que dice Marce, estoy 100% de acuerdo, porque acá hay un punto muy importante, que para investigar necesitas mucha plata. Entonces nadie quiere investigar y gastar plata en comida. Los laboratorios ponen plata en drogas que después les van a generar plata. Nadie va a gastar plata en agarrar 10.000 pacientes y sacarles el gluten y ver cómo andan. O sea, son trabajos que son caros y son muy costosos. Nosotros, gracias a las redes sociales y gracias hoy a esto que tenemos mucho N, porque gracias a las redes sociales cualquier persona de cualquier pueblito puede hacer el cambio de alimentación y llena a través de las redes una encuesta validada científicamente de antes y una después. Entonces los trabajos hoy son casi automatizados. Qué poderoso el valor de las redes, ¿no? Que siempre las criticamos un montón, pero en este caso de la medicina bien usadas, realmente pueden tener resultados positivos. Y un punto ahí, que idealmente los estudios científicos, o exclusivamente diría, deberían estar desarrollados por los estados, donde no hay ningún conflicto de interés, donde se pone un montón de dinero, se espera un montón de tiempo, se convoca un montón de gente sin conflicto de interés. ¿Qué quiere decir el conflicto de interés? Un poco lo que decía Facu. Yo necesito demostrar que esta droga funciona. Y de alguna manera, si puse $1.000 millones, a mí me va a costar que me digan que no funciona. O sea, voy a tratar de decir, pará un poco. Ese no quizás es el principal punto con lo que es la medicina, ¿no? Tradicional. Por eso los estados no tienen conflicto de interés. Si utilizan bien nuestros aportes, deberían incorporar ese incentivo ahí. Y si nos vamos al estudio, Facu, a lo que fue el estudio original de más de 7.000 pacientes en los que se probó esto, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lo empezaste a notar? ¿Y qué sentiste también cuando viste que esto está funcionando, esto realmente tiene un resultado positivo y la gente se empieza a sentir mejor? Bueno, nosotros con la persona que tiene sospecha de intestino permeable, que tiene, por ejemplo, cualquier entidad, tenga migraña, tenga artritis, tenga psoriasis, tenga fibromialgia, tenga tristeza, cuando hace el cambio de alimentación, si tiene esos síntomas, que sospecha de intestino permeable y tiene cualquier patología,
tenemos resultados muy positivos. Lo vemos empíricamente. Los pacientes se sienten mejor, entonces mejoran los síntomas. Ya lo veníamos, nosotros hace años lo venimos viendo. Nosotros desde el 2014 ya casi 500.000 personas probaron este método y realmente el testimonio no científico siempre es positivo. Obviamente hay gente que no mejora, hay unos pocos que empeoran, pero siempre la gente se siente mejor. Entonces, primero hicimos varios papers científicos, 3 papers donde primero lo que hicimos fue, antes de mostrar resultados, describimos las manifestaciones extradigestivas del colon irritable, entonces pusimos como una base, siempre muchos pacientes, esa es la gran diferencia de nuestro trabajo, que como tenemos mucha masa de gente haciendo esto por las redes sociales, tenemos un N impensable, ¿no? Sí. Entonces el trabajo que hicimos de impacto extradigestivo de colon irritable también fue el más grande del mundo. Había uno con 300 personas y el nuestro fue de 8.000 por esto. Entonces como que primero hicimos base, describimos bien descriptivo de nuestro N, y este es el primero donde pudimos demostrar beneficios. Y ahora vamos a hacer otro que también hay beneficios anímicos y después vienen las articulaciones, pero hoy este trabajo en especial lo que hace es agarra 7.000 personas con dolor de cabeza antes y después. Bien. Y lo que hacemos es el programa de descanso digestivo, que es lo que proponemos para todas estas personas que nos escuchan, que tienen o sospechan de intestino permeable. Les explicamos que el tratamiento es poner a descansar el intestino. O sea, hay un tratamiento que es... hay muchos tratamientos de gastroenterología, pero ninguno funciona del todo bien. También depende mucho de la predisposición de la persona, que haga todos los deberes como corresponde, ¿no? Sí. La historia de nuestro método es así. Nosotros veíamos que la gastroenterología, con lo que nos enseñaron, no curamos a las personas. Entonces, con mi padre lo que hicimos durante muchos años en prueba-error, dijimos, vamos a inventar una dieta que sea lo más efectiva, lo menos irritante para el intestino, que el paciente que tenga mejor respuesta, para ver cómo responden los síntomas también extradigestivos. O sea, busquemos la mejor dieta del mundo. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos la dieta FODMAP y la fusionamos con la dieta de la medicina funcional. Porque la dieta FODMAP, ¿qué pasaba? Te deja los productos deslactosados, no te los saca, te deja la avena, deja la carne roja, deja el café, deja el mate, y son alimentos que no están buenos para la curación total. Bien. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos la dieta FODMAP y la limpiamos un poquito. Le sacamos todas esas cosas. Entonces, y la hicimos más cortita, porque nosotros vimos que en 7 días ya los pacientes se mejoran. Entonces dijimos, bueno, con este concepto de la medicina naturista, de que la autosanación, cuando uno se fractura un hueso, que le ponemos un yeso, dijimos, hagamos la dieta perfecta, donde el intestino esté perfecto 7 días, para que se autosane y de esa forma se revierta el intestino permeable. Empezamos con esta hipótesis, que sigue siendo hipótesis, pero no funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Al día 7... las personas que hacen esta dieta, que es una dieta sin gluten, sin lácteos, sin azúcar y sin FODMAP, y sin mate, sin café, preferentemente. ¿Qué sí, Facu? Eso. O sea, ¿cómo es la dieta? Pero aclará FODMAP, porque la gente no tiene idea. FODMAP es oligosaccharidosis. Bueno, el FODMAP es así. FODMAP son sustancias que están en ciertos alimentos que pueden fermentar en el intestino, ¿no? Sí. Fructo, oligodisacáridos, monoaminopolioles, es la abreviatura. Que son, Vamos a bajarlo a tierra un poquito para... Por ejemplo, sacamos manzana, ajo, cebolla, miel, el trigo, el lácteo. Esta dieta permite el deslactosado. Y bueno, son muchos alimentos que... Bueno, no es poca cosa que permite el deslactosado, porque... Sí, pero ahí está uno de los errores, porque el deslactosado tiene proteína. Entonces por eso no se curan muchos pacientes con la FODMAP, porque toman leche deslactosada y el problema está en la proteína. La proteína es la que genera el intestino permeable, no la lactosa. Bueno, entonces, ¿qué se come? Desayuno, por ejemplo, desayuno y merienda es o huevo con frutos secos, puede haber un tomatito, permitimos el jamón. Si bien es un procesado, está bueno una semanita para que el paciente no se quede sin saber qué comer. Está bien, de a poco, sí. Usamos, por ejemplo, galletas de arroz con manteca de maní y mermelada sin azúcar. Y después... Bueno, bien. Sí, no es tan fácil. Y tecito, sí. agua. Eso creo que es la parte más difícil, ¿no? Y Como dejar el matecito de la mañana. Y el mate es negociable. Cuando la persona es muy adicta al mate, no se lo sacamos. Y Facu, el tipo, si es mejor, pero en vez de... yuyo. No, puede ser así. En vez de matecito, más tecito.
Es muy Quedó bueno. hecho para Te lo el- acepto, pero bueno, a veces cuesta un poco. Y si le sacamos la yerba y ponemos realmente yuyos, voy a la dietética, compro yuyos, ¿eso no También, vale? Sí, sí. ¿Es mejor o es lo mismo? Nosotros proponemos también el mate de coco, que es en vez Mira. de yerba, coco. El mateco le llamamos. Esa es otra de las formas Mateco. que la gente se copa y lo hace. Bueno, El mateco entonces, es mucho mejor que el mate tradicional. En este proceso que queremos un reposo digestivo, teniendo en cuenta que el mate genera síntomas en algunas personas, lo sacamos. Igual, vuelvo a insistir, a algunas personas se lo permitimos. Entonces, y después almuerzo y cena, pollo, pescado, mariscos, verduras, muchas, hay 30 verduras, pero ponele tomatito, rúcula, zapallo, zanahoria, zapallito, y arroz, quinoa, polenta, agua, té, también le permitimos el pochoclo salado, la aceituna, Mirá. el tofu. Y a la semana... no, Eso es perfecto porque lo puede hacer cualquier persona vegetariana, vegana, también puede encarar Sí. esta dieta, ¿no? También tenemos el receteo vegano y vegetariano. Ah, es otro. Es parecido, pero hay más tofu. Muy hay- bueno, sí, perfecto. también. Bueno, y a la semana, ¿qué pasa? A la semana, el paciente ya empieza a percibir síntomas. Supuestamente el 60-70% se le mejora la panza. Personas que ya consultaron a gastroenterólogos, hicieron todo tipo de estudios, le dijeron que tiene SIBO. Bueno, con esta dieta, muchísimos mejoran su panza y empiezan a tener mejoría en el peso, en el ánimo, en la piel, en las articulaciones. Entonces eso es lo que medimos. Y en el caso de la migraña, la persona que tenía dolor de cabeza, migraña o cualquier dolor de cabeza en realidad, 60% de las personas alivia su síntoma y 30% se le va el dolor. Esto parece un número bajo, pero las tasas de las drogas también son bajas. Entonces, no nos olvidemos que también el reseteo tiene meditación, ejercicio y magnesio, ¿no? Es como una intervención Un kit. múltiple. Está un buenísimo, kit, claro. teniendo en cuenta que el magnesio es muy, muy efectivo en el 50% de las personas. O sea que magnesio es algo que también nos encanta hablar y difundir porque realmente es algo que tampoco habla la medicina porque los valores de magnesio de sangre son normales y los médicos no le dan magnesio a la gente. Bueno, igual nosotros a la persona que hace un reseteo con insomnio, con cefalea, con ansiedad, con fatiga, con dolor articular, con contractura, reflujo, constipación, le ofrecemos magnesio también. Entonces, toda esa poliintervención es la que hace que el cuerpo se desinflame. ¿Y qué pasa el día 8? Empezamos la reintroducción gradual. Día 8 carne, día 9 cebolla, día 10 ajo, mucho más corto y más rápido que la dieta FODMAP. Sí. Y lo pueden hacer en grupos de pares, que eso es otra de las grandes herramientas. Clave, porque nosotros, ¿qué nos pasaba? Cuando inventamos esto con mi viejo, le dábamos la dieta al paciente en un papel y antes no había ni siquiera WhatsApp, ¿no? Entonces, el paciente volvía a los 15 días cuando conseguía turno. ¿Y cómo te fue? Y doctor, me constipé, lo abandoné, me dolió la cabeza, me fui a un cumpleaños y me comí un sándwich y abandoné. Entonces, veíamos que la adherencia era baja. Sí. Entonces, nos dimos cuenta que era clave, así como hacen los grupos de pares alcohólicos anónimos, fumadores y demás, que haya una contención diaria con un canal de atención 3 horas por día con un médico y nutricionista para contestar las preguntas. Entonces de ahí empezamos a tener mucha más adherencia. Claro. Y encima la terapia de pares, se conectan, hay buena onda. Y están transitando lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Sí. Como eso Se es. trata de eso. Claro. ¿Y qué pasa? Cuando el paciente, imaginen que se le mejoró el dolor de cabeza, el día que agrega ese alimento y le vuelve el dolor de cabeza, ese alimento lo declaramos como probable intolerante. Por ejemplo, el día 15, cebolla, dolor de cabeza, afuera. Día 20, lácteos, reflujo, afuera. Día 25, trigo, alergia, afuera. Entonces después, esos alimentos que generaron síntomas, los declaramos como probable intolerante. Ahora, lo importante es después volver a testearlos porque lo que hace... La dosis hace el veneno, ¿vieron esa frase? Bueno, en esto también. Muchos pacientes que mejoran mucho con el reseteo, lo que sucede es que después comían, por ejemplo, trigo las 4 comidas y después se dan cuenta que tal vez con una tostadita por día no tiene ningún síntoma, ¿no? Claro. Entonces a veces está bueno ver qué dosis, como decía Marce, capaz que comiendo un poquito no pasa nada y si comes mucho te enfermas. Bueno, eso es Sí, muy porque importante. además después de desinflamar, de sanar, la respuesta es otra. Exactamente. Le damos la bienvenida Por a Ramiro. favor, A Ramiro Flaquita de Díaz. Marcha Hola, Garbanito. ¿Cómo están? Bien. Hola, Un Rami. poco Gracias. más tarde, ¿Cómo Rami y estás? Facu estábamos explicando el método de
Me atrasé en el hospital, perdón. Está muy bien, está muy bien. Si querés contar el caso que te atrasó. Fueron varios. Ok. Bueno, estamos acá charlando del método, ¿no? Que esta conexión entre todo lo que es, para también quienes recién se suman, para todo lo que estamos hablando de la migraña y la relación con el intestino, ¿no? Todo este método que no solamente habla de alimentación, sino también de algo más integral que incluye meditación, que incluye ejercicio y magnesio, que ahora quiero también profundizar en eso. Suplementación, claro. Esto en el trabajo que publicaron era todo, pues yo hice el abstract nada más, o sea el resumen que aparece. Sí, es una multiintervención. Sí. Es más, cuando el paciente al día 7 no se le va el dolor de cabeza, le sacamos la histamina. Que la histamina es una molécula que está en algunas sustancias, como por ejemplo el tomate, los frutos secos, la palta, los alimentos fermentados, el vinagre, los cítricos, que puede generar también dolor de cabeza. Entonces nosotros al paciente le empezamos el reseteo con magnesio, con ejercicio, no se le va el dolor de cabeza al día 10, ahí le sacamos la histamina. Y si, bueno, eso suma una intervención más. ¿Hablaron de reseteo en la publicación o como reseteo? No. Pues no lo encontré así. No, es una dieta FODMAP ampliada. Es una dieta FODMAP, low sucros. No podemos hablar porque esto son trabajos científicos. El reseteo es un nombre de fantasía que... Claro. Es difícil encontrarlo en la literatura. Muy criticado también. Bueno, pero también es verdad que uno por ahí con esto que hablábamos recién del almidón, viene acumulando cosas, viene con una hinchazón en el cuerpo que es necesario también, ¿no? Poder empezar a desentrañarlo con toda esta nueva alimentación y todos estos nuevos ejercicios, ¿no? Sí, cuando tenemos que pensar que el 80% de los argentinos comemos mal, ¿no? Sí. Y no lo sabemos porque nos criamos a base de refinados, de azúcar, el trigo que comemos ahora no es el mismo que comían nuestros abuelos, cada vez comemos más procesados, papitas, cada vez son más ricas, ¿no? Las características del alimento procesado, se come rápido, es sabroso. Más adictivos, hiperpalatables. ¿no? Exactamente. La gente solamente se adquiere rápido. Solamente tomando conciencia de eso y decirle, che, ojo que tus síntomas, y ahí es donde nosotros hacemos mucho hincapié en los síntomas. Tu síntoma puede venir de algo que estás comiendo y te puedes curar, ¿no? Entonces hacé esta prueba de 7 días que te puede cambiar la vida. Eso es un poco nuestro lema. Y que también mucho pasa, Facu, esto de, bueno, tenés... ¿cómo se dice? Crónico, el colon irritable crónico. Y te dicen eso y uno se queda ahí como es crónico, no puedo hacer mucho más nada, ¿no? Generalmente sucede. Es un acompañamiento que hay que hacer. Es difícil cambiar la vida en poco tiempo, generalmente requiere cambios de estrategia. Es difícil cambiar la vida. La vida en general y las enfermedades crónicas también, con síntomas que van a variar en el tiempo también. Y también como la alimentación es cada vez más difícil, el ritmo de vida también es cada vez más difícil. ¿Qué rol cumple, Facu, el estrés en todo esto? Bueno, si tuviéramos que explicar cuáles son las causas de que un intestino se vuelve permeable, les cuento un poco más la historia de nuestros pacientes. Son personas que, como nosotros, tal vez estaban bárbaros y les pasa un evento en la vida que gatilla, que puede ser o un parto, un embarazo, una menopausia, cambios hormonales que alteran la permeabilidad y de golpe empiezan los síntomas, o una pequeña depre, un estresazo, y a partir de ahí nunca empiezan a estar bien, o una gastroenteritis infecciosa, o comer muy mal, ¿no? Vieron que no, empecé a comer mal porque estuve estresado, o los estudiantes en la facultad que empiezan a comer mal o se van a ir solos y no se dan cuenta, están a pancho, a pizza, a galletitas, pancho, con unas pizza, vacaciones, ¿no? También puede pasar. Unas vacaciones que uno se abusa. También con... bueno, esos son como los factores. De golpe, tu salud empieza a estar enclenque y empezás a consultar, son síntomas son mínimos a veces, ¿no? Un dolorcito. Siempre cuento un caso de un paciente que se vino a hacer una colonoscopia conmigo y venía solamente a hacerse colonoscopia. Le digo, ¿y tenés algún síntoma? No, estoy bárbaro, hago ejercicio. ¿Ninguno? No. ¿Y no te duele la cabeza? Bueno, pero eso es un poco por estrés. ¿Y tenés hormigueos a veces? Y hormigueos a veces sí, pero creo que es por un pinzamiento. ¿Y tenés algo en la piel? Bueno, a veces me broto, pero yo creo que es las alergias. ¿Y se te hinchan las manos, pies y cara? Bueno, eso sí, pero es porque salgo a caminar mucho. ¿Y tenés cansancio? Y estoy cansado, pero por el laburo. ¿Y te duele ¿Te duele alguna articulación? Sí. Bueno. La verdad que me duele, pero es porque estoy corriendo demasiado. Bueno, ¿no te animás a hacer una pruebita? Bueno, esa pregunta es matadora, ¿eh? Sí. ¿No te animás a hacer una pruebita? Una pruebita de una semana nada más haciendo Bueno, a la semana volvió fascinado. Bueno. Hasta el ánimo mejoró, se me fue todo, ¿no? Estaba súper agradecido. Y eso es algo que pasa mucho en las consultas. Claro, esta es la importancia también de la consulta clínica, digamos.
o el médico de familia, médico generalista, integrar un poco eso y por ahí sí terminamos lo mismo. Pero... Exacto. Que cada vez se consulta menos el clínico. No, por eso. Por ahí Igual no lo estamos hablando un montón y Sí. está muy bien de la alimentación, pero que la gente sepa que somos un todo. Que Claro, implica claro. Es muy importante la alimentación. desestrés, Me preguntabas- hidratación, naturaleza. Sí, sí, total. ¿no es Me cierto? preguntaba del estrés y, bueno, como dice Marce, los 7 alimentos son fundamentales, ¿no? Porque no solamente es ir al psicólogo. Yo tengo otros 7 alimentos que son parecidos, que es paz. Yo les llamo, es paz, amor, naturaleza, movimiento, alimentación, suplemento y pastilla. Para el estrés, ¿no? Entonces, paz es intentar estar tranquilo, aprender a meditar, a respirar. Amor es ayudar a los demás, que está demostrado que hace bien, agradecer todos los días y hacer sociales, porque juntarse con amigos hace bien. Que también lo posponemos un montón con este mismo excusas. Cuando llegan Es al consultorio fundamental. también lo hacemos en casa. Ese Es tipo un de factor de excusas. riesgo modificable para prevenir las demencias ahora, sociabilizar. Socializar. Incluyó en los listados formales. Sí, yo Pero lo que parecía obvio está ahora en el listado de las cosas que tenemos que corregir e indagar para prevenir, por ejemplo, enfermedades como la demencia. Es impresionante cómo las cosas menos tradicionales están empezando Parecen obvias, pero vamos viendo. Sí. Que tiene que figurar en un paper para que realmente le Exactamente. prestemos atención. Quedaron eclipsadas por un montón de indicaciones que son secundarias. Obviamente, de hecho, el gran castigo de antes era expulsarlo de la tribu. Claro. Ni siquiera matarlo. Lo dejaban solo y moría. Exacto. Pero respecto a la sociabilización es sumar gente que sume y restar gente que reste, porque uno con tal Claro, de estar de en calidad. un grupo, Exactamente. a veces eso es peor Sí. que estar Bueno, solo. también hay un gran desafío, y hablábamos el programa pasado de la infodemia también, ¿no? Como Sí. que hay tanta información, Rami, Total. también, y uno tiene que sobre todo con especialistas, Divino ¿no? Tesoro. Claro, aparte curarla y de bajarla. que vamos a sacar los mejores consejos y profesionales que realmente están preparados, digo, ¿no? Como la importancia de también uno Exacto. ver qué consume y esto que siempre decimos, ¿no? La importancia de la consulta clínica y del acompañamiento con personas que sí están preparadas Sí, profesionales que nos para acompañan. Sí, también hay veces que Yo- pasa por alto, sí. Yo siempre digo que aunque no tengas amigos, porque mucha gente no tiene amigos, Sí. no importa, vos anda al club, a Sí, yoga, a la iglesia, a Actividades socializar, sociales, no a implica hablar. tener una amistad Exacto, exacto. cercana ni fraterna. Bien. ¿sí? Bueno, después está naturaleza, el contacto con la naturaleza, siempre digo que el grounding, que dice Marce. el grounding, Sol. el agua fría, ¿no? Las famosas duchas frías que levantan la dopamina, la ducha caliente en la noche, el sol. Y después está la alimentación, porque a veces, más allá del reseteo, sabemos que si nos cuidamos y hacemos una alimentación antiinflamatoria y no abusamos, cuidado con el mate si tenemos ansiedad, cuidado con el café si tenemos ansiedad, y si hacemos una alimentación antiinflamatoria, bajamos colorantes procesados también, y comemos más plantas y fermentados, también el cerebro, porque la microbiota se beneficia, hay más serotonina y sabemos que cuando la microbiota está rica porque le damos buen nutriente, muchas plantas, fermentados y demás, la abundancia de serotonina del intestino genera un reflejo por el nervio vago que va a generar que se produzca más serotonina en el cerebro, ¿no? Entonces, más serotonina en el intestino no es que la serotonina va a la sangre y va al cerebro, sino que lo que se descubrió hace poco es que más serotonina en el intestino hace que en forma indirecta por el nervio vago hay un estímulo que hace que tengamos más serotonina. Entonces, alimentación, el ayuno intermitente también es otra de las cosas que recomendamos para algunas personas, que estabiliza mucho la cabeza Claro. en algunas personas guiadas por los médicos. Y después los suplementos, que me encanta para todo lo que es estrés, a mí el magnesio, el vinagre de manzana, los hongos adaptógenos, ahora el azafrán que viene en cápsulas, Cúrcuma. la cúrcuma, muchos suplementos que pueden ayudar. Y por último, las pastillas. Y acá me quiero detener un poquito. Sí, detenete y Suplementos. explícame Ay, eso porque Dios. me pongo A ver, nervioso. vamos Los suplementos hay menos evidencia también para Porque ¿qué indicarlos. pasa? Cuando No la hay tanta persona tiene ansiedad mucho tiempo y no resulta ni con el psicólogo, ni con las medidas de naturaleza, y etcétera, etcétera, ni con nada, Sí. tiene que consultar porque a veces necesita una pastillita, un neuromodulador para curarse. Y eso me encanta porque ustedes saben mi historia personal. Contala, por favor. Yo Facu. estuve 10 años deprimido. De los 30 a los 40 estuve con una distimia. Funcionaba, pero estaba apagado por dentro. Tenía ansiedad social. Siempre era el gran simulador, ¿no? O sea, nadie se enteraba, pero yo sentía que algo raro me pasaba
y tenía miedo de ir a un psiquiatra, por ejemplo. Tenía pánico, y iba a psicólogos y no me ayudaban, y probé todo lo que se les ocurra. Curso del arte de vivir, hice... a todo esto vos también ya tenías un montón de conciencia porque ya eras médico. ¿El 2 hiciste del arte de vivir también? No. Hice el 1 y el meditación. Porque el 2 es silencio absoluto. No. Eso no lo sé. Eso no. Bueno, yo soy un gran meditador, o sea, tengo herramientas pero no me curaba hasta que mi viejo me lleva, me dice, che, ¿sabes que no te vemos bien con mamá? ¿Vamos a ir a un psiquiatra? Bueno, vamos, y ahí empecé con el citalopram, y ahí fue como un cambio. Sí, hay que desestigmatizar el rol del psiquiatra. Si tú empiezas en una consulta con el médico de cabecera, por eso yo también hablo de pertenece al psiquiatra, y hay muchos que van a necesitar tratamiento y otros no. Sí, la mayor parte no van a necesitar como nada. Último recurso, pero es un recurso. Es importante desestigmatizar, que es por una etapa de tu vida, ¿no, Tomás? ¿Saben cuánto tiempo sufre una persona con un trastorno de ansiedad antes de curarse? 10 años sufriendo, porque es un estado que no nos damos cuenta que necesitamos una pastillita, ¿no? O sea, 10 años hasta que le dan la pastilla y se cura. Porque muchas veces negamos, muchas veces estamos la misma ansiedad hace que no consultes, negás, decís todo que no. O por ahí lo relacionás con algún momento particular de tu vida o algo que te pasó y decís, bueno, ya va a pasar. Exactamente, y todos esos trastornos muchas veces, a veces son reactivos, ¿sí? Requieren un tratamiento médico y un seguimiento. Y muchas veces cuando dejamos el tratamiento vamos a recaer, hasta un 30% recae. Y ahí está el cambio de estrategia de volver a reintroducir la medicación, ver qué pasó, complementar con terapia, complementar con pautas de estilo saludable. Totalmente, sacar el prejuicio, ¿no? Sacar el prejuicio de esto, hacer la primera consulta que vos creas, si de repente sentís que tenés que ir a un psicólogo, si de repente sentís que tenés que ir a un médico clínico, pero siempre acercarte a algún profesional que pueda ayudarte y desestigmatizar, que es una palabra hasta difícil. Sí, Dios. Sacarle el estigma, no es lo que le quería dar la vuelta. Sacarle el estigma a esto, que la verdad es que a veces es necesario y nos mejora muchísimo, como recién contaba Facu, ¿no? Como de repente esperar tanto tiempo. ¿Qué sentiste cuando tus viejos te dijeron, che, quizás necesitamos que hagas una consulta con el psiquiatra? Y la palabra de mi viejo es medio palabra santa y le di bola, pero fue como un baldazo de agua fría, porque cuando estás ahí empantanado, estás como en ese estado que decís, bueno, estoy mal, ¿qué me pasa? Estoy mal, pero seguís funcionando y no tomás la iniciativa. Y la mayor parte de los pacientes rechazan la primera recomendación de ir a ver al subespecialista que es el a pesar de algo muy notable, de que hace no un mes, ni 10 horas, ni 10 meses, hace 10 años. A pesar de eso, fíjense la mente inconsciente cómo trabaja para negar todo el tiempo. Y siendo médico, y yo leía. Yo estaba todo el tiempo leyendo qué me pasará, qué seré bipolar, seré... ya voy a encontrar la causa. Sí, tal cual, probé todo, no saben las cosas que probé, imagínense. Bueno, en ese momento seguramente no había ChatGPT, hoy te lo resuelvo en 10 minutos. No, les pido por favor, eso es un chiste, no consulten al ChatGPT. No, bueno, pero ChatGPT a veces para una primera, para ver qué es lo que está pasando, es una arma de doble filo, pero alguien que está solo en su casa. Para un paciente extra, fuera del mundo del profesionalismo de la salud, no sería una buena recomendación. Porque o atrasa la consulta o supone que entiende lo que le pasa y empieza a aplicar lo que sugiere. Y lo que dice ChatGPT va a Google, o sea, aparece la Googlecondría, entonces va a buscar eso. Hoy no le gana la opinión de experto. En el caso de temas médicos, le gana un médico. Eso que quede requete contra claro. Eso que quede requete contra claro. Por ahí va a servir para que el paciente venga más informado. La consulta que nos pasa. Para saber con quién ir también, por ahí Rami. Hoy nos enfrentamos con pacientes informados. Que está bien. Sí, está buenísimo. Está bueno. Nos interpela a nosotros. Bueno, y una cosita más que está muy bueno contarlo, porque otra cosa que se habla poco en la medicina es de las adicciones al azúcar y la harina. 20% de la población tiene adicción tan severa como la de la cocaína, ¿no? Tengo una paciente que me dice, ella tiene migraña por gluten y se va a inyectar a la guardia cada tanto. Y le digo, ¿por qué no dejas el gluten? No, el gluten, claro. No puedo dejarlo porque... Entonces, ¿qué pasa? El chocolatito todas las noches también, nuestro programa... Piensen que es sin gluten, sin lácteo. Entonces, la persona que es muy adicta al azúcar y la harina, una vez que pasa el día 3, al día 5 ya no tiene más. El cerebro deja de producir dopamina y ya se le pasa. Pero esos primeros días pueden ser muy turbulentos y a veces también, cuando el paciente tiene mucho insomnio, mucha ansiedad, también lo medicamos al paciente. Por ejemplo, si vos querés hacer un reseteo, que tenés muchos síntomas y tenés mucho insomnio y mucha ansiedad, es casi imposible que hagas un cambio de alimentación abrupto si no te das, aunque sea no dormís. Entonces a veces usamos suplementos y a veces también usamos gotitas para dormir, por lo menos entre 3 y 5 días para pasar esa crisis. ¿Qué gotita, Fabu? Clonazepam, por ejemplo. Ah, bien.
no nos gusta, pero bueno, a veces el paciente tiene que dormir para poder sanar, ¿no? Aunque sea una semana. Bueno, uno de los 7 alimentos, ¿no? Que es el sueño reparador, significa eso. Si uno no repara, el sueño lo que hace es reestructurar y desintoxicar todo lo que uno desestructura e intoxica mientras vive, mientras está despierto, eso en la vigilia. Si no sucediera en forma sostenida, ¿no? Eventualmente se levanta todos los días más sucio y desestructurado para enfrentar otro día que suma más de eso. Claro. Entonces, después de un tiempo, es imposible que independientemente del estímulo que vos le des con la alimentación, el ejercicio, el desestrés, ese organismo escuche ese mensaje y ponga en marcha lo que la verdad que no debe haber tomar. Enfermedad o desorden que no ayude un buen descanso nocturno, ¿sí? Exacto. Por eso la importancia del sueño. Es ¿sí? la ausencia de la alimentación menos tolerada. Exactamente. Menos tiempo. Y tiene que ver hasta con ganancia de peso Y acá no les- deseada, además, no dormir bien. ¿sí? Les cuento los 3 problemas que tenemos con el reseteo. O sea, tenemos 3 efectos adversos. Primero, algunas personas está contraindicado el método. Y siempre esto tiene que ser un complemento de la atención médica. No, esto es una herramienta más, ¿no? Como ir a yoga, ir al gimnasio, hacer un reseteo, ¿no? Siempre es un complemento del médico. Ese es nuestro sueño. Nuestra misión es que los colegas, los clínicos lo tengan en cuenta para mandar a sus pacientes como complemento de su tratamiento médico. Y las contraindicaciones son personas que tienen bajo peso, trastornos de la conducta alimentaria. Sí, que no le puede sumar más restricciones. digamos. Exacto. Y también, eso lo tenemos muy claro, es un disclosure, y también pedimos que el paciente se haga test de celíaco antes de empezar si tiene sospecha de enfermedad celíaca, porque tiene enfermedad autoinmune, bajo peso, diarrea, intolerancia al gluten, ¿no? Pero bueno, hay algunas personas que tienen 3 problemas con el reseteo. El primero es la constipación, por eso les ofrecemos siempre cloruro de magnesio, algunos se constipan mal. La ansiedad que puede tener los primeros días, en especial los adictos, y por eso le damos le tenemos a mano una gotita por si pasa algo muy heavy. Y el tercero es la crisis curativa. La crisis curativa hay dolor de cabeza y dolores de piernas muy severo en el 30% de los pacientes, y eso lo intentamos evitar, lo prevenimos con una quita gradual de los alimentos inflamatorios 3 días antes. Y el día de la crisis les ofrecemos agua con sal, magnesio y a veces analgésico, ¿no? Cannabis medicinal, ¿no? Y en el momento sería buenísimo, pero es difícil acceder. Pensá que todo esto es por redes sociales, no le podemos Claro. decir... ¿Dónde demanda? No es de farmacia. El día que sea el cannabis que se encuentre en la farmacia, le podemos decir, che, anda a tomar una gotita. Pero imagínate que por WhatsApp, ¿dónde mandamos a un paciente a que le... que yo sepa, no venden en un lugar No, así. Todavía bueno, no sé yo. Ramiro, vos, no. Una Por cosa eso que terminaban después de hay que ver la cuando- policía en la puerta. hay un estado ideal para el intestino cuando todo el aparato digestivo cuando está en problemas, que es el ayuno total. El ayuno total hace que el intestino pueda resetear más rápido. ¿Qué pasa con eso? Que hay que estar preparado para eso. Por eso este tipo de intervenciones previas hace que después, en algún momento, uno pueda incorporar esos ayunos. Cuando hablo de ayuno total, hablo de ayuno de más de 24 horas. Sí. Pero eso sería lo ideal porque el intestino está diciendo, che, no estoy funcionando, ok, te dejo en paz. Pero para eso hay que estar preparado, por eso no se puede hacer ayuno de largo, porque justamente uno tiene más problemas que beneficios, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta mucho el ayuno de 12. Nosotros recomendamos a toda la población mínimo 12 horas. Eso sí. Cenaste a las 10, desayuna a las 10, no antes. Bien. 12 horas para que el intestino por lo menos tenga, como dice Marce, un Sí. mínimo reposo reparador. Sin mate, sin té, ayuno con completo. líquido sí, Involucra- con líquido sí. Pero Líquido, involucra sí, de calorías. el dormir, ¿Sí? así que uno Líquido, puede sí. hasta... Sí, O sea, dormir, unos el matecitos se desayuno, puede sin azúcar. una infusión. Sí, sí. Es una forma de... A ver, a partir de las 12 horas hablamos de ayunos intermitentes. Cuando Sí. 12 horas no comemos, Claro. repartimos la ingesta en las 12 horas siguientes. Y que el otro día hablamos de reposo... Reposo digestivo. Reposo digestivo. Reposo digestivo. Sí, no está mal. Y el ayuno intermitente también tiene mucha gente que mejora su panza también, Sí. y el ánimo. A mí me encanta hablar del beneficio en la salud mental del ayuno intermitente, porque mucha gente tiene una estabilidad muy importante, y acá tienen un testimonio de que yo ayuno todos los días, 14 de hace años, y cuando no ayuno, mi cabeza es distinta. Facu, quiero volver un poco al tema de la adicción al gluten y a los azúcares. ¿Cómo nos damos cuenta si de repente tenemos esa... Porque por ahí es parte de nuestra rutina, no nos damos cuenta hasta que de repente queremos empezar a sacar algo y... ¿Cómo nos damos cuenta? El diagnóstico se hace porque no puedes estar un día entero si te lo propones. Decir, Sí. bueno, voy a estar un día sin comer harinas, y no podés. No podés, tenés que salir a comprar, tenés que salir y no podés porque estás desesperada para salir, ¿no? O sea, necesitas consumirlo. Ese es el diagnóstico. El adicto en general es una persona que
en el fondo se da cuenta, porque sabe que está comiendo demasiado azúcar. Aunque vos podés ser recontra sano, sí. Si sos adicta al azúcar, ese es un criterio también para curarte esa adicción. Porque hoy estás bien, pero pronto vas a tener problemas, ¿no? Salvo que tengas una genética de hierro que algunos... Sí, el azúcar hoy recomendamos en todas las consultas, digamos, sacarlo de la dieta, si se puede. ¿Sí? Claro. Son calorías vacías. Me siento muy mal. Yo con mi novio todas las noches abrimos un chocolatito. Por lo menos que está bien. Mirá, por lo menos saber, que estés informada. Que estés informada. Si fuera solo eso. Claro. Bueno, claro, Mar se conoce un poco más, pero yo lo que quiero decir... No, eso en serio, eso también incluye como figura como una adicción al azúcar. Todos los días tener que consumir algo dulce. Tenés no. Si no podés parar, es una adicción. Ojo. También puede ser que tengas insulina alta y necesites azúcar, entonces si estás con la insulina muy alta y baja de golpe, o sea, pero si es solamente un chocolate a la noche y vos lo podés parar y no pasa nada y vos sos feliz y no tenés ni sobrepeso, ni diabetes, ni ningún problema de salud y no tenés ningún problema porque el chocolate también tiene lácteos, tiene azúcar y no tenés hinchazón. Si tienes una dieta balanceada, ese chocolate podés. Claro. Nosotros te hacer recomendación general y tratar de adherir lo más que podés. Yo me adelantaría. Comprate el 80%. O sea, por eso. Me adelantaría. Y tampoco tenés una dieta no saludable si comes un chocolate todas las noches. Sí, bien. Yo diría un pasito antes. Déjalo y fíjate qué efecto. ¿A mi novio o al chocolate? A los dos. Vamos por el chocolate primero. Déjalo y fíjate qué efecto emocional corporal te genera eso. Porque uno cree que, bueno, no pasa nada, esto lo puedo dejar. Y cuando decide dejarlo, y ahí se da cuenta un poco qué grado de adicción, si se puede hablar de leve, moderado o grave, tiene frente a eso. Que sea, puede ser cualquier otra cosa. Sobre todo cuando uno habla de este tipo de cosas que son absolutamente prescindibles. Eso es un lujito que nos da la nueva era, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos mucho la adicción al azúcar y el gluten en nuestros programas y también les contamos cómo seguir, porque ¿qué pasa? Vos podés hacer un programa de estos antiinflamatorios y decir, che, qué lindo, Facu, mejoré la migraña, la fatiga, pero después la vida continúa. ¿Cómo hacemos para continuar con la vida social? Pase una chocotorta, pase un plancito. Es que también pasa algo que vos recibís gente a tu casa y decís, bueno, voy a comprar algo rico para comer. Siempre lo social, lo que decíamos siempre, entonces. Total, siempre pero uno... Rico para comer, ¿por qué lo esto es un tema que hay que dejar de asociar algo rico con algo que no nos nutre. Hay cosas que uno puede comer perfectamente lo que te gusta y te hace bien y eventualmente lo que te gusta y te hace mal, pero hay que reconocer qué es lo que hace mal o qué es lo que no me aporta. Socialmente están informados y estos escapes dentro de una dieta saludable no están mal. Socialmente te juntás a comer hasta con una tus persona amigos. Con diabetes puede comer su chocolatito, ¿sí? Claro. Si tiene su diabetes bajo control en seguimiento. Por eso es importante poner en contexto. Sí. Nosotros trabajamos así con los adictos. Sí. Primero hacen una limpieza, porque hay otra cosa muy interesante que es, ustedes saben que en el intestino hay una célula que se llama neurópodo, célula L, que tiene un pelito que sensa azúcar y sensa proteínas. Ese neurópodo está conectado a través, es una neurona que tira una terminal y se une con el nervio vago y va todo por arriba para el nervio vago y va al cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos azúcar, adivinen qué pasa en el cerebro, ¿qué se libera? Dopamina, que es la hormona de la adicción, del placer. Entonces vos te comes hoy una chocotorta, un chocolatito, y es tan rico que vos, tu cerebro genera dopamina y mañana a la misma hora tu cerebro va a querer más. Y no lo puedes aguantar. Pasa a Cami. Una tarada. Eso refuerza la evocación que hacemos de cómo nos sentimos cuando decimos es increíble cómo funciona todo. Entonces, ¿cómo se cura eso? Se cura solamente poniendo un día y haciendo una quita, como hacemos con los fumadores o los drogadictos, ¿no? Una limpieza. Entonces ya el cerebro se acostumbra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacemos el reseteo, con la gente que es adicta al azúcar, le explicamos muy bien esto, que esos 15 días, 20 días que van a estar comiendo saludable, el hábito, ¿cómo se logra un hábito? Y acá está la clave, lograr el hábito, lo mismo en el ejercicio. El hábito se logra con repetición. Si vos esos 15 días concientizás y lográs que eso sea un hábito, sí, bueno, ya está, me habitué a comer bien, me habitué a ir al súper, ir a las góndolas de carnes, huevos, leche, frutos secos, y no a las papitas, chisitos gaseosos. Sí. Me habitué a que voy a comer afuera y me como una carne como una ensalada y no unas pastas con coca y flan. Bueno, me acostumbré, ya no sufro porque mi cerebro ya no tiene esa dopamina. Entonces, cuando viene la vida social, acá hay dos formas de incorporar los permitidos. Lo podemos hacer el 80-20, que es lo que dicen las nutricionistas clásicas, que a mí no me encanta porque
80% de las veces comes bien y 20 mal. Entonces, si sos adicto es como que ya volvés siempre. Sí. Y si no, está el permitido. El permitido puede ser semanal o 2 semanal, y el secreto es así: un permitido sí, te comiste la chocotorta, te comiste el helado, Sí. siempre y cuando no te genere vómitos y dolor de cabeza, te comiste ese permitido y sabe que al día siguiente la dopamina te va a pedir más. Entonces vos te comés el helado, yo lo manejo así, yo me como el helado el domingo, un heladazo. Sí, lo y disfrutás mucho en ese momento. Pero sé que el lunes tengo que estar atento porque mi cerebro va, sin querer, va a picotear el postre, va a abrir el placar y va. Entonces, che, hoy es lunes, guarda que haya comida azúcar, guarda, y ya con esa forma lo manejo hasta el permitido la semana siguiente. Y bueno, esas son otras de las formas de encontrar el después del reseteo. Existe también algo en la moral, ¿no? Como decir, bueno, ya rompí la dieta, ya terminé acá. Bueno, y si rompiste la dieta, como me pasó a mí la semana pasada, que Pecador. rompí y estuve como 5 días comiendo azúcar, sé que tengo que poner fecha. Digo, bueno, el lunes arranco. Entonces, ¿qué pasó? Comí, que mi permitido es azúcar y lácteos, porque a mí el gluten me hincha la panza y me cae medio feo. Comí, empecé a comer chatarra y dije, bueno, hoy me limpio. Entonces estuve el lunes, sufrís un poquito porque ya, viste, tu cuerpo te pide otra vez, y después el martes, miércoles ya estoy otra vez bien. Perfecto, Facu. Bueno, y para quienes nos están mirando, entonces queremos saber si queremos empezar con este método, lo queremos probar. ¿Cómo hacemos, Facu? Nosotros tenemos varias opciones. Una es personalizado con un Bien. médico y una coach. Otra es con grupos de WhatsApp, donde hay 45 personas y vos. Todo dura 3 semanas. Y pueden entrar en mi página. Bien. ¿Cómo es, Facu? Bueno, ahí lo pusieron, en el Instagram es donde más información tenemos, @drfacupereira. O si no, la página web es facundopereira.com. Perfecto. Bueno, ahí pueden contactarlo a Facu, hacerle todas las preguntas que necesiten. Ojalá este programa sea el hincapié para que quieran hacer ese cambio que están buscando realmente en su vida. Nosotros ya nos tenemos que ir, pero quiero un mensaje ¿Ya nos final. tenemos que ir? Ya nos tenemos que ir. ¿No pueden No, creer? si yo tengo un montón de cosas que decir. ¿Cómo? A mí me dijeron que... Se nos pasó rapidísimo, es que fue muy interesante, aprendimos un montón de cosas, fuimos Sí. desbloqueando también mucho, para quienes no sabemos mucho de medicina, ¿no? Periodista general en este caso, fue como una apertura de mente en un montón de aspectos, un montón de cosas que ya me quiero ir a mi casa y empezar a cambiar, un montón de hábitos, desde cuando voy al supermercado, desde cuando pienso qué comer, desde cuando recibo amigos, desde cuando recibo familia, desde los mates de la mañana, un montón de cosas que aprendimos chocolatito de muchísimo. la noche. ¿Puedo Bueno, decir el último tip? Eso lo estoy evitando, claro que sí, Facu. El último tip es del ejercicio. La única forma de vencer el maldito sedentarismo es con un método, que es empezar de a poquito, pegar, por ejemplo, un hábito nuevo a un hábito viejo, te cepillás los dientes y haces 3 sentadillas. Todos los días, 3 sentadillas. Después pasás, a los 10 días pasás a 6 sentadillas, 6. Como un reto de Instagram. Exacto. De a poquito, pero todos los días. Entonces el cerebro ya, cuando te cepilles los dientes, ya vas a ir directo a la sentadilla. Y después lo vas agrandando y después lo trasplantás, le llamo yo, lo trasplantás. Bueno, una vez que ya te miraste al espejo y te ves bien porque estás en la sentadilla o las flexiones a la mañana, ya decís, che, ya estoy para el gimnasio. Y cuando empiecen el gimnasio, no vayan 1 hora al gimnasio, no vayan 5 o 10 minutos al gimnasio a levantar 3 pesas, se miran al espejo y se van. Pero háganlo todos los días y de a poquito lo van escalando hasta que van a llegar a la hora en algunos meses. La importancia de asentar el hábito y la predisposición, ¿no? Que decíamos hoy. Las tres pilares fundamentales para llegar a los 95 sin discapacidad, las 3 son hábitos y hábitos. Bueno, ¿Y así hábitos? que no sé Y si nos quedó hábitos. claro, hay que hacer hábitos, hay que instalar nuevos hábitos, corregir los que tenemos, potenciar los que sí están buenos. Marce, ¿qué podemos decir? ¿Una conclusión de este programón? Que un organismo sano es un organismo sabio. Tremendo. Rami, Le sumo los hábitos, los controles periódicos de salud, la detección precoz y la prevención. excelente. Que nos van a ayudar para todo eso también, pero Sí, obvio. va de la Facu. mano. Yo solo quiero decirle que si ustedes realmente hacen esto y se ponen las pilas con la alimentación y el ejercicio, les prometo que van a vivir más felices, van a llegar hasta los 95 sin discapacidad, sin molestar a sus hijos y van a tener una vida bien lejos de los médicos, salvo los controles periódicos que dice Rafa. Necesarios.
Excelente. Y desde este lado quiero decirles que existe una solución, que tenemos cosas para hacer, que nosotros realmente podemos cambiar nuestro estilo de vida. Así que gracias a estos profesionales, a los que siempre nos acompañaron, todos estos programas, todos los recortes, todas las entrevistas, las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales. Somos Murat, en Instagram, en TikTok, en Twitter. Y ya estoy escuchando una canción que me encanta. Respirar. ¡Ay, Dios! Acá, Facu, tenés que hacer el corazón. Tus células, convertirte en su doctor. Tenemos la letra. Enamórate de tus células, viví más y mejor. Este viaje necesita un buen motor. Tu destino es el camino. Dale a tu cuerpo amor. Sí. Gracias, gente. El jueves 15:30, Divino Tesoro. Nos vemos. Gracias. Beso enorme. Gracias, Rami. Gracias, Facu.